Vamos a iniciar un viaje en el tiempo, una especie de viaje en el tiempo, porque todavía hay personas que piensan que Rota se fundó cuando llegaron los americanos. Oye, llegaron los americanos y apareció Rota. De hecho, hay gente que cuando se le habla de Rota lo primero que piensa es la base americana. Nada más lejos de la realidad. Si nos vamos al Neolítico, había habitantes, había gente aquí viviendo en esta zona, ¿de acuerdo? Eran los comienzos de lo que se llamó posteriormente la cultura tartésica. Os suena, ¿verdad? Los tartesios. Eso empezó en el Neolítico. Tenemos restos neolíticos en la ciudad, en Rota hay restos neolíticos, pero los más conocidos son los que hay en Jerez, en la zona de Jerez, mesas de asta, ¿os suena? ¿Vale? Ahí estaba la ciudad más importante de aquel periodo. Esa ciudad se denominó Asta Regia, ¿vale? Era como la capital, la ciudad más importante, pero esa ciudad estaba en el interior, zona de Jerez. Cualquier capital que se precie, o una capital que necesita tener comercio con el exterior, en la época que no había trenes ni aviones, que necesitaba un puerto. ¿Dónde se fundó ese puerto? Precisamente en Rota. De ahí tenemos el primer topónimo de la ciudad de Rota, que es Astarot. Significa puerto de asta, como podéis entender. Ese es el primer topónimo de la ciudad de Rota. Desde entonces, los tartésicos empezaron a llegar culturas a lo largo, estamos hablando, vamos a ir muy rápido, pasando el tiempo, llegaron los fenicios, llegaron los turdetanos, hasta que llegó un momento que sufrimos la invasión de los romanos. El Imperio Romano convirtió todo lo que es Andalucía, como también sabemos mucho, en una provincia más del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Esto era Hispania, y aquí en nuestra provincia, lo que nosotros nos coge más cerca era la Bética, ¿de acuerdo? De ahí el río Betis, que es nuestro actual Guadalquivir, y todo lo demás. Recordad, en aquella época Rota no era sino una especie de triángulo que se adentraba en el mar, batido por dos vientos que son los que predominan aquí. No sé si habéis escuchado el chiste este de que en esta zona estamos lo que se llama entre dos mares, la mare que parió al poniente, la mare que parió al levante. Bien, Rota era un promontorio que se adentraba en el mar, batido por ambos vientos, cosa que le daba un aspecto místico. Bien, ya estamos con los romanos, pero posteriormente a los romanos, ¿quiénes llegaron aquí? Los que estuvieron durante 8 siglos. Los romanos tuvieron 6, los árabes 8, ¿vale? Tuvimos la invasión árabe y dominaron toda la zona. Evidentemente siguieron en sus 13, era un puesto importante Rota, para ellos era importante tenerlo, y se asentaron aquí. Ahí tenemos otro topónimo, un topónimo que ya empieza a sonar un poco más, quiero decir por la transcripción del nombre, que es Rabeta Ruta, ¿vale? Ruta, Rota, nos suena, ¿verdad? Se llamaba Rabeta Ruta, pero en realidad en idioma árabe, lo único que significa también es un lugar de meditación. Los árabes continuaron con esto es un sitio estupendo para estar en contacto con Dios. Estamos ya en el siglo XIII, donde además tenemos una edificación muy importante en Rota, que no sé si conocéis, pero yo os invito a que vayáis a conocerla, que también hay una visita guiada, que es el Castillo de Luna. Está erigido sobre los cimientos de las anteriores construcciones, el ribat árabe que os he dicho, incluso el romano. Hay restos árabes y romanos, y los cristianos llegaron, si los romanos esto era un buen sitio para ellos, los árabes también, pues para nosotros también. ¡Hala! Toma castillo. Y montaron ahí y erigieron el Castillo de Luna, ¿de acuerdo? Estamos en una época, seguimos estando en una época convulsa, pero cuando llega mitad del siglo XV, ¿qué ocurre? Los reyes católicos, que además estuvieron aquí, alojados en el Castillo de Luna, los reyes católicos consiguieron lo que se llama pues, la expulsión total de los árabes de España. Bien, una forma de consolidar eso, que de hecho se sigue usando en la actualidad, era las tierras que estaban reconquistadas, colonizarlas, pues en este caso con cristianos y castellanos, para evitar que las tierras quedaran deshabitadas y volvieran a ser tomadas por los restos que quedaban de musulmanes en la zona. Los últimos ya sabéis, Granada, porque tenemos un granadino, alguien de Granada, fue lo último. Entonces se colonizó la zona y lo que se hizo fue cederle o donarle a muchos castellanos trozos de tierra para que las labraran, se dedicaran a labrar la tierra y así de esa manera tener colonizada la zona. Se colonizó
todo lo que es la costa de Rota, desde Puerto de Santa María, toda la costa, hasta una zona conocida por Pejina. Ahí había agricultores. Esta tierra no es muy fértil, sobre todo la tierra que da al mar. ¿Por qué? Si os fijáis y miráis alrededor, veis que es arena de playa, es sílice, no es muy fértil, pero aún así ahora veremos con detalle cómo conseguían sacarle fruto a estas tierras. Siglo XV, colonización a base de agricultores. Esos agricultores, que desde el siglo XV están en esta zona, pasaron a convertirse posteriormente en una figura muy conocida del entorno roteño. Los mayetos eran simplemente la gente del campo, la gente que cultivaba el campo aquí en Rota. ¿Por qué se le decía mayetos? Ese nombre tiene una cosa particular. Se le decía mayetos porque, si alguien entiende un poco así de campo y tal, los frutos, cuando no existían los invernaderos, hoy día un tomate lo puedes encontrar en diciembre, lo puedes encontrar en enero o en cualquier momento. Los frutos del campo básicamente comenzaban a recogerse en junio, cuando comenzaba el verano, ¿vale? La gente de Rota, los camperos, la gente del campo de Rota conseguían, con su esfuerzo, conseguían extraer esos frutos y recolectarlos en mayo. De ahí que se le denominaban mayetos, gente que un mes antes que el resto de la zona conseguían tener frutos. Los mayetos eran gente que tenía un trabajo muy duro, sobre todo por el tema del regadío. Tenían que regar a mano todos los campos, una vez por la mañana, a veces a mediodía y a última hora de la tarde. Lo hacían a mano, con cántaras gigantescas, ¿vale? Las cogían, iban pasando entre los liños, regando. Es más, cuando soplaba el levante es un viento muy seco, tenían que coger cada planta y taparla con palmito, tapaban la planta para que no se secase. Y cuando llegaba el poniente, que es más fresco, pues tenían que ir por cada planta soltando el palmito, quitando el palmito para que le diera el sol y se refrescara la planta. Era un continuo, ¿vale? Hay una afirmación que dice que cada planta que plantaba un mayeto, mínimo hasta que se recolectaba, era 200 veces tocada por su mano cada planta, porque continuamente tenían que estar cuidando las plantas. Esos eran los mayetos. Esos mayetos evidentemente vivían en el campo, vivían en esta zona y su forma de vida era pues bastante austera, ¿de acuerdo? Vivían en unas casas fabricadas con cañizo, el techo estaba hecho con palmito o con plantaciones de aquí, plantas de la ribera del Guadalquivir, que nos coge bastante cerca, o incluso el techo también lo hacían con algas, con las algas de ribazón que llegaban a la playa, ¿vale? Una pequeña choza con una o dos habitaciones, ahí vivía toda la familia y su vida era como la vida de la gente del campo por entonces, desde que salía el sol hasta que se ponía el sol, y el resto del tiempo era para poder intentar vender esos frutos. No sé si lo sabéis, los tomates, las calabazas, los pepinos y todas las verduras de Rota todavía tienen fama, pero en su tiempo fueron muy famosas. Esa era la vida del mayeto. Ya digo, asentados, vivían todo el mundo, había gente que no iban a Rota, lo que es el pueblo, no iban sino una sola vez al año, que solía coincidir con Semana Santa. Os voy a contar una cosa curiosa, si os fijáis, aquí en la vegetación que hay en el cordón dunar, veis que todo lo que hay son pinos y alguna retama, pero si os fijáis, la gente observadora verá que hay un árbol que es diferente. No sé si lo veis aquí al frente, los que estáis detrás, si os acercáis un poco más, lo veréis claramente. Este árbol que está aquí no corresponde con la vegetación de los pinares, del cordón dunar. ¿Por qué? Porque evidentemente fue plantado ex profeso con un motivo particular. El motivo no era otro que justo delante de este árbol había una choza de mayeto, ¿vale? Un señor, se llamaba Luna. De hecho, el corral durante mucho tiempo se denominó Corral de Luna. Aquí había una choza de mayeto. Este árbol era el sombrajo donde este señor, cuando hacía mucho calor, pues se sentaba para que le diera un poco la sombra. ¿Por qué hablamos de los mayetos y hemos venido a ver los corrales? Joven, estamos hablando de agricultura. Resulta que evidentemente toda la población que había de mayetos, de gente, era una economía de subsistencia. Apenas daba para vivir, ¿vale? Evidentemente tenía que complementar esa economía con otra cosa. ¿Con qué lo hacían? Con la pesca. Todos los mayetos de esta zona, todos complementaban su economía, la economía de la agricultura, la complementaban con la pesca. ¿Conocéis la Urta de la Roteña?
es ni más ni menos que una unión de frutos del mar con frutos de la tierra, ¿vale? Casi toda la gastronomía tradicional roteña está unida tierra y mar, ¿de acuerdo? Desde hace muchísimos años. Vale, estamos en 1950. ¿Por qué digo 1950? La malletería es lo que daba de comer a Rota hasta esa fecha aproximadamente. Finalizó en esa época, ¿por qué? Ahora sí, llegaron los americanos. 1955 se empezó a construir la base de Rota. Evidentemente fue una entrada, un cambio de la economía. Trabajo bien remunerado y aparte no solamente eran los que trabajaban allí, sino todo el comercio y todas las necesidades que había de la ingente cantidad de gente, de personas que vinieron a trabajar aquí. Entonces se fue abandonando, cada vez se fue abandonando más lo que es la malletería, ¿de acuerdo? Sobre todo en esta zona. Se fue abandonando y la gente comenzó a dirigirse al pueblo para formar parte de la nueva economía. Y la zona de malletería que estaba en la zona de Levante, más allá, desapareció simplemente porque cuando llegaron los americanos tuvieron que expropiar absolutamente todos los terrenos que hay desde el puerto de Santa María casi hasta la entrada de Rota, de la base de Rota. Fueron expropiados. Así que eso fue la puñalada, la última ya que le necesitaba la malletería para desaparecer. ¿Vale? Nos subimos arriba y ahora sí que vamos a encontrarnos con los corrales de Rota. Nos vamos al mirador y aquí podremos verlo estupendamente. El visitante está viendo lo que es el despesque del corral y es totalmente natural, no es nada artificial, ¿vale? Los peces están natural porque han entrado dentro del corral y lo que hacemos es el despesque con un corralero, con nuestras artes tradicionales, la atarraya, el francajo, lo que nos hacían nuestros ancestros, pues lo que están viviendo, lo que viven los visitantes. O sea, cuando tú vienes a lo que es el Monumento Natural Corrales de Rota, no ves otra cosa de lo que hacían nuestros ancestros, que hoy gracias a ellos hay gente que está involucrada y lo llegamos hoy a continuar, ¿no? El turista, la primera impresión es cuando llega a lo que es el mirador, es cuando ve los muros y ve lo que es la piedra fuera del agua y los muros de los corrales, que son kilómetros y kilómetros. Esa es la primera impresión que se llevan. Luego, aparte, cuando los metemos dentro, los llevamos a los pescaderos, que es donde están el pescado ya, o sea, le llamamos el pescado porque ya el corral ha pescado los peces, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es el despesque y entonces cuando ellos llegan a los pescaderos, ven cómo hacemos lo que es el despesque tradicional, con nuestros utensilios que utilizamos siempre. En el verano, desde el mes de junio, finales de junio, julio, agosto, septiembre, concertamos con el ayuntamiento entre 2 y 3 visitas en el mes. Solemos entrar a unas 20-25 personas. ¿Para qué? Para que estas 20-25 personas no haya aglomeración de gente y vean realmente lo que es el despesque y se enteren realmente de lo que es el corral. Pero eso lo tenemos concertado con el ayuntamiento y a través de nuestra página web www.loscorralesderrota.com y nada, y se le hace la visita, pero siempre a nosotros nos gustaría de que fuese a través del ayuntamiento. Corrales de Rota, ¿de acuerdo? De aquí vemos todos los corrales de Rota. En un principio en Rota hay 8 corrales, de los cuales 3 no se utilizan actualmente. Si miráis allí, a la derecha del todo, veréis un pedregal, ¿de acuerdo? Eso era un corral, el corral de Candor, que actualmente está en desuso. Ese corral se une con este corral que tenemos enfrente, que se llama Corral de Medio o Corral de San José, a través de una unión que se llama La Corraleta, que era un pequeño corral, en este caso un corral desmontable. Sigue estando ahí, pero no se ha vuelto a montar, se montaba con redes y troncos. Corral de Medio San José, allí fuera tenemos 2 corrales más, se denominan Chico y Chiquillo, y el último corral, que es aquel que vemos a lo lejos, es el corral de San Clemente. Entre el corral de San Clemente y tierra, veis también un pedregal allí, ¿lo veis? Allí había otro corral que era el corral Hondo. Ese corral desapareció también por causas distintas a aquel de allí. ¿Por qué? Aquí en Rota, aparte de los corrales, había un arte de pesca que es muy famoso, conocido por todo, que era una almadraba. La primera almadraba que se encontraba los atunes cuando venían del Atlántico estaba situada aquí. Había una almadraba bastante potente, o sea, de hecho, la más grande que se ha calado jamás en esta zona. Los corrales de Rota
¿Qué edad tiene? Me preguntaban por aquí. No se sabe exactamente la edad que tienen los corrales de Rota. Fenicios, los tartesos, los turdetanos, los romanos. Lo que sí está claro es que en el siglo I un agrónomo gaditano, se llamaba Columela, ese señor escribió un libro, un tratado sobre cómo cultivar la tierra. Y ahí en ese tratado explica cómo se construye un corral. Él explica, no hace referencia a Rota, pero él explica cómo se construye un corral y cómo se opera un corral. Si lo hace ese señor y los corrales, tan solo hay corrales en Rota, Chipiona y en 2 islas del Atlánticas francesas. 2 pequeñas islas, hay 2 pequeños corrales. Pues por lógica se debe estar refiriendo a los corrales de esta zona, por lo cual podemos pensar que ya en el siglo I existían los corrales. De todos modos, la primera referencia escrita que hay en los corrales data del año 1399. Tampoco se hace referencia a Rota, pero un señor que dominaba esta tierra, el primer señor de Marchena, un tal Pedro Ponce de León, dona a los monjes agustinos del convento de Regla, les dona la explotación de un corral que se llamaba Cuba de Montalvez, un corral del cual no se tiene referencia exacta dónde estaba colocado, dónde estaba situado, pero ya se hace referencia y está escrito. No se nombra a Rota, por lo cual no se puede tomar como referencia escrita. Hasta el año 1481. En el 1481 ya aparece escrito, está archivado, que la Hermandad del Santísimo Sacramento de Rota tiene adjudicado la explotación de los corrales, con lo cual ya podemos decir que por lo menos en 1481 hay referencia escrita. De esa época perduran los nombres de los corrales, San Clemente, San José, ¿vale? Los agustinos, estos que os digo, también tenían, donde está el Hotel Playa de la Luz, ahí tenían también un asentamiento. Así que ya estamos, pues, en la época actual, año 2001, porque desde el 1950, que empezó a desaparecer la explotación por parte de los malletos, y esto empezó a tener un declive desde el año 50. Cada vez se pescaba menos, cada vez se utilizaba menos y lo que es peor, cada vez se reparaba menos. Esto está construido por la mano del hombre, la mar no tiene piedad, tampoco tiene ninguna prisa. 365 días al año, 24 horas al día, pam, 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 al final te derriba todo lo que tú construyas. Esto empezó a tener un declive, aunque había familias en Rota, la familia de los Milescosa, la familia de los Luna, la familia de los Liebre, que tenían cierto interés en mantener los corrales. Al final esto fue decayendo de una manera pues progresiva. Hasta el año 2001, que se consiguió que los corrales de Rota obtuviesen el título de monumento natural por parte de la Junta de Andalucía. Estamos hablando del año 2001. Desde entonces hasta ahora se está intentando pues recuperar todo lo que es, toda la importancia que puede tener el corral. Aquí lo que podéis ver, porque allí lo vamos a ver más de lejos, pero fijaros que rápidamente uno cuando ve un murete de estas características se da cuenta de que eso no está hecho por la mar, ni es nada natural, ¿de acuerdo? Están las rocas, las piedras, esto es piedra ostionera, la piedra ostionera está colocada de determinada manera, ¿vale? Y una cosa curiosa, y hay que tenerla en cuenta, para la construcción de los muretes y para la construcción de todo el corral no se emplea ningún tipo de cemento u hormigón, ¿vale? Solamente piedra ostionera, grava y arena, pero sin ningún tipo de cemento ni hormigón. Las piedras se colocan encajadas unas con otras de cierta manera, todas siguiendo en un patrón, ¿vale? Y a continuación se rellena con grava, pues como esto, ¿vale? Se rellena con grava. Esa grava es lo que hace que empiece a concretarse y además el crecimiento de los organismos marinos como ostiones, escaramujos y todo lo demás es lo que hace que termine por concretarse y hacerse un muro firme. Pero no se utiliza ningún cemento ni ningún hormigón artificial. Ahora mismo tenemos cuatro corrales, lo tenemos en plena, vayamos a decir, en plena producción, entre comillas, y uno que es el que estamos restaurando, que es gracias a, bueno, pues que daron ahí
3 corraleros y con la ayuda de otro corralero, de otros corraleros, de otros corrales, se está restaurando, se está restaurando, se ha recuperado, ya lo que le queda son pocos metros, pero lo demás lo ha restaurado, o sea, lo que son los corraleros que pertenecen a ese corral, ¿vale?, que se le ha asignado, que uno de ellos, bueno, pues el jefe de ellos es, o sea, el encargado de ellos es Norberto Polo, luego está Juan Capote y Antonio, ¿me entiendes? Y luego, pues, del corral de San José, pues va muchas veces Rafael García y va Benito a echarle un cable a ellos, que gracias a estas 5 personas se está recuperando el corral. Una muestra de lo que supone la interacción humana en cualquier ecosistema. Muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo no tiene ninguna importancia. Ya me imagino que todos sabemos la importancia, por ejemplo, de introducir una especie nueva en un ecosistema. Te puedes cargar el ecosistema o cualquier tipo de cosa, pero cualquier interacción es importantísima. Fijaros qué cosa más tonta. Aquí, sobre todo en la época de verano, pues evidentemente, y nos congratula desde la Asociación de Corraleros, se congratula que la gente venga a verlo, porque esto es un monumento, en realidad, un monumento que no lo ve la gente, no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero evidentemente siguiendo ciertas reglas. Se explica hasta la saciedad que no se interactúe con el ecosistema, pero hay cosas que parecen tan pequeñas que la mayoría de la gente piensa, qué tontería, por hacer eso. Cuando llega la gente, en la zona intermareal, podéis ver ya gente por ahí, pues es lo más normal y yo lo entiendo, ¿vale? Que llegue una persona con su hijo y empieza con el cubito y con la cazamariposas, pues a coger cangrejitos o a coger camaroncitos o cualquier cosa, ¿vale? Y una de las cosas que se suele hacer siempre es lo mismo, mirar debajo de las piedras. Yo hago así, ¡ay, un cangrejo zapatero! ¡Ahí la! Lo cojo el cangrejo y me lo llevo, ¿vale? Pero fijaros en el hecho de darle la vuelta a la piedra. Esta piedra estaba así, ¿verdad? Esta piedra ya está dada la vuelta. Alguien le dio la vuelta en su momento. Esta piedra debería estar colocada así. Me digáis, qué tontería, que esté de una manera o esté de otra. Pues no, no es ninguna tontería. Si veis la superficie de la piedra, que ya está comenzando a desaparecer, hay un color verdoso correspondiente a algas y microalgas, ¿vale? Eso forma parte de la base trófica de la cadena alimenticia del corral, ¿de acuerdo? Esta cantidad de microorganismos y organismos que están encima de la piedra necesitan unas condiciones ambientales propias, entre ellas el sol, por eso se colocan en la parte superior de la piedra, ¿vale? Y de la misma manera, debajo de la piedra, es difícil verlo, pero hay pequeños cangrejitos y pequeñas cosas, y otras que no vemos nosotros a simple vista, como suelen ser los huevos de los camarones, de los cangrejos y de los peces. Si yo le doy la vuelta a esta piedra, y ya la podéis ver, la diferencia con aquella que está pelada, es porque ha estado expuesta al sol y todos los organismos que vivían en esta parte de la piedra han muerto, puesto que les está dando el sol, condición para la que no están preparados. Y esto de aquí debajo comienza a morir también, porque le estamos negando el sol en este caso. ¿Qué le decimos a la gente? Oye, si es inmaduro, no pillarlo, no tocarlo. Además, para eso tenemos nuestros vigilantes, para procurar de que nadie se lleve inmaduro. Si tenemos cogido los días entre semanas de captura de algunas especies, se lleva al control. Lo que es el cangrejo moro, no queremos cogerlo. ¿Por qué? Estamos en un proceso de recuperación de esta especie, que estuvo en extinción, y la estamos recuperando. Nos está costando mucho trabajo, pero bueno, sí lo hemos cortado un poquito, y además luego con varias intervenciones que ha tenido la asociación, pues bueno, pues se está recuperando muchas especies que las hemos perdido. Por ejemplo, el burgao moro, lo teníamos perdido totalmente, se está recuperando. De hecho, ya tenemos indicios de que hay. Lo que es la lapa, la estamos recuperando. Lo que es el ostión, estamos intentando ahora de traer ostiones y colocarlos en las paredes, a ver si pueden proliferar y recuperarlos. Y esa es la función de la asociación. Y, por favor, que el que venga, que sea consciente de que está dentro de un monumento natural.
forma de pescar el corral es simplemente, como podéis imaginar, esos muretes que hay cuando la marea sube, el agua pasa por encima de la marea, perdón, del muro, ¿de acuerdo? Y los peces también entran dentro del corral a través de la parte superior de los muros, con la marea, ¿de acuerdo? El pez entra aquí, teóricamente viene a comer, por eso os decía de la importancia del biotopo. Si hay comida, cuanto más comida haya, más peces vienen aquí a comer, ¿de acuerdo? Los peces dicen que no tienen memoria, pero sí tienen costumbres, ¿vale? Si los peces saben que hay comida aquí, ellos vienen a comer. De ahí la importancia del biotopo. Si desaparece la comida, desaparecen los peces. Pasan y en el momento que empieza a bajar la marea, si veis, en la pared de los corrales hay una especie de agujeros, se llaman caños, con unas rejillas. El agua comienza a salir por ahí, el nivel del agua dentro del corral empieza a disminuir. Los corrales parece que están, pues, al libre albedrío, pero dentro de los corrales hay ingeniería, aquí dentro del corral. Están diseñados de manera que siempre se fuerza a los peces a seguir una ruta específica pegada a la pared. Hay corraletas, como veis, o pequeños cercadillos, como estos que vemos aquí, que se pueden abrir y cerrar a voluntad del corralero para hacer pasar los peces al sitio que más nos convenga para poder despescarlos. Parece que hay un pescado. Ahí Juan ahora a ver si lo puede localizar bien y nos lo puede pillar. Os digo primero lo que lleva en la mano. Esa es una red de pesca tradicional, se llama tarraya. Es una red circular, emplomada en los extremos y que se lanza de la manera que vamos a ver ahora. Ahí va. Hay dos maneras de utilizarla. Una es lanzarla sobre las piedras de hurgar, como esa piedra que tenemos ahí, o esta piedra que está aquí, que son piedras colocadas ex profeso, de forma que tengan un hueco debajo, para que los peces, cuando el nivel del agua ha disminuido bastante, buscan refugio y se meten dentro. Si la red la echamos por encima y le metemos la otra herramienta que lleva, que se llama francajo, que es una pieza de madera con un tridente en la punta, se mete para hurgar debajo y hacemos que los peces salgan y se queden enganchados en la red. Esa es la otra forma de usarlo. Utilizamos un bote aspersor. La forma tradicional es un trozo de madera con una esponja, y si nos vamos muy antiguamente, incluso una esponja marina, ¿vale? En la punta lo empapamos de agua con aceite, lo esparcimos en la superficie del agua, simplemente porque cuando sopla el viento, la superficie del agua se riza, como veis ahí a la derecha, e impide la visibilidad o la dificulta. Entonces, con esto, yo lo que hago es que tiro un poco de aceite y ese aceite me calma la superficie del agua, me la deja lisa, con lo cual la visibilidad se facilita bastante, ¿vale? Ya digo, una cosa un poco moderna, antiguamente se utilizaba de forma más artesanal. Esta es la otra forma de utilizar la tarraya. Como decía, se tira sobre la piedra de hurgar y con el francajo hurgamos. Si está debajo, va a salir y va a quedar atrapado en la red. Si quiere salir, porque no sabemos si anda ahí. Ahí está, ahí está. ¿Vale? Tenemos un zorrito dentro de la red o dentro de la piedra de hurgar. Tenemos que conseguir que salga y se quede enmallado, o que se quede aquí sobre la red. ¿Sabéis? El zorrito, el nombre de zorro o zorrito, es el nombre popular por el que se le conoce y se le adjudica porque se reconoce como un pez bastante astuto, ¿vale? Que tiene mil y una maneras de esquivar al pescador, pero en este caso no le ha valido de nada, ¿vale? Este señor ha pescado de la misma manera que se pescaba hace 1500 o 2000 años, no ha cambiado. De hecho, el corral sigue pescando exactamente igual que el primer día que se construyó. De la importancia cultural. Esto es un monumento, está construido por la mano del hombre. Hay que hacer que perdure. Si ha aguantado 2000 y pico de años, no somos nadie para dejar que esto se venga abajo, ¿vale? Y que desaparezca, ¿vale? De la importancia paisajística, ya digo, un poco así poético y tal, pero es que es así. O sea, un atardecer o un amanecer en los corrales, yo os puedo mostrar fotos o podéis buscar fotos en internet, es absolutamente espectacular. Y sobre todo la importancia medioambiental. Esto es
un ecosistema que se sostiene por él solo, está muy tocado, pero aún se puede recuperar. De hecho, la Asociación de Mariscadores y Pescadores a Pie está intentando recuperar el ecosistema interno del corral, y aparte este ecosistema forma parte en la cadena de un ecosistema mayor, que es toda la franja intermareal, ¿vale? Cuando digo intermareal me refiero a esta de la playa y unos 200 metros más adentro. Hay un ecosistema que también se tambalea y del cual el corral forma parte, es un engranaje. Así que es cuestión de que tratemos por todos los medios de conservarlo, porque ya digo, 2000 años de antigüedad nos contemplan, a ver si conseguimos que por lo menos, no sé si duraremos 1000 años más la civilización humana, pero por lo menos a nuestros hijos y a nuestros nietos que se les deje pues algo de lo que perdura desde la antigüedad. De ahí que la Asociación de Corraleros esté haciendo pues el máximo esfuerzo. Se han conseguido muchas cosas, desde el momento que esto es monumento natural, pues en fin, le contempla una serie de leyes, una serie de normativas, y además se ha abierto la posibilidad de que se reciba lo que realmente y desgraciadamente es la base de todo esto, que es subvención, dinero y ayuda para que por parte de un pequeño grupo de personas se siga manteniendo la historia del corral.